se están dando acuerdos de pesca, se continúan explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental y bueno, pues los saharauis continúan viviendo en esos campamentos que se formaron hace ya 43 años. De todo ello nos va a hablar Cristóbal Fábrega, es miembro del colectivo saharaui en Jaén, entre otros cargos, y también para esta casa, que es todo un orgullo y una satisfacción, un colaborador muy especial. Damos la bienvenida a esta casa, Cristóbal, muchas gracias por tenerte aquí una vez más. Gracias. También el representante del colectivo saharaui en la provincia de Jaén, Luali Abdi. Bienvenido de nuevo, Luali. Muchas gracias a vosotros y por vuestra invitación, como siempre, la colaboración de la ayuda al pueblo saharaui también agradecemos. Muchísimas gracias a los dos. Bien, pues para empezar nos gustaría que de forma breve pues expusiéramos un poquito todo lo que es lo último acontecido que tiene que ver con el pueblo saharaui. Cristóbal, ¿qué ha ocurrido últimamente? ¿Ha habido de nuevo agresiones a activistas? De nuevo, brevemente, pero inundaciones y la situación de esos acuerdos de pesca, esa explotación que se sigue haciendo los recursos. Sí, fundamentalmente sigue la represión de los derechos humanos en los territorios ocupados, con el último caso, con la agresión que se ha hecho a una activista importante dentro del territorio ocupado, a Sultana Jaya. Por otro lado, ha habido desgracias naturales, como se tiene en los campamentos, con nuevas inundaciones, con lo cual la situación en la Hamada es mucho más complicada. Y fundamentalmente ahora el frente de lucha que tiene el pueblo saharaui es impedir que se, subvirtiendo la decisión que tomó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que decidió que no puede pactarse con Marruecos ningún acuerdo que afecte a las riquezas del Sáhara, el Parlamento Europeo está replanteándose a través de los amigos de Marruecos, que por desgracia tiene mucho, replanteándose el volver a realizar ese acuerdo de pesca. Una de las grandes riquezas del Sáhara Occidental es la pesca y eso es algo que ha ambicionado por todos los países. Luali, bueno, como representante del pueblo saharaui en Jaén, ¿cuál es la situación en estos momentos? Nuestra situación actualmente, nuestro objetivo hoy por hoy es evitar que se vote este acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que dentro de poco se va a someter a voto en Bruselas, en la Unión Europea, la cual este acuerdo de pesca, nosotros como saharauis nos afecta mucho, porque cuando hay una sentencia de la Unión Europea dictada por el Tribunal Superior de la Unión Europea diciendo que el Sáhara no pertenece a Marruecos, el Parlamento Europeo está intentando negociar acuerdos la cual son ilegales con Marruecos a través del pueblo saharaui, la cual este acuerdo, el pueblo saharaui no está beneficiando nada de este acuerdo de pesca, la cual nosotros como saharaui, como pueblo estamos enviando cartas y estamos haciendo un llamamiento de que este voto se vota en contra y que se cumpla la legalidad internacional y que se cumpla la sentencia de la Unión Europea, la cual se ha acordado en el 2016. Hay 3 sentencias, la cual pronto vamos a hablar del tema de la sentencia, y que ha dicho que el Sáhara no pertenece a la Unión Europea, la Unión Europea tiene que evitar este acuerdo con Marruecos de pesca y de también aranceles. Era por el tema del acuerdo agrícola también era para evitar este acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Y nosotros estamos haciendo un llamamiento a todos los eurodiputados y a los diputados europeos, tanto andaluces como españoles, como todo, para que voten en contra de este acuerdo de pesca y de agricultura que pronto se va a someter a la Unión Europea en Bruselas a votación. ¿Contáis con el apoyo de parte o del pueblo andaluz y también en eso estamos haciendo un llamamiento para que el pueblo andaluz presiona a sus diputados, eurodiputados, para que puedan velar y pueden votar en contra de este acuerdo, la cual el pueblo saharaui no está beneficiado nada de este acuerdo. El pueblo saharaui sigue robando sus recursos naturales y eso no creo que se beneficia a la situación del Sáhara, ni también se va a construir el conflicto saharaui para poder salir para adelante. Y esto es un grave ante la legalidad internacional y para el conflicto Sahara, que la Unión Europea negocie un acuerdo cuando la sentencia han dicho que esta agua no pertenece a Marruecos. El Sahara no está reconocido que pertenezca a Marruecos por ningún Estado del mundo, ni por la comunidad internacional.
Por lo tanto, el Sáhara tiene una sustantividad propia que afecta a sus aguas territoriales. Y ese banco pesquero canario saharaui, donde esos caladeros donde tradicionalmente pescaban los pescadores, o pescan los pescadores canarios y los pescadores saharauis, pertenecen a un país distinto a Marruecos. Marruecos no es más que un invasor militar que está ocupando el territorio saharaui. Por lo tanto, lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido eso. Lo que ha dicho el Tribunal de las Comunidades, ha sido muy sencillo. No se puede negociar con Marruecos algo que no pertenece a Marruecos. Y en todo caso había que negociarlo con el pueblo saharaui. ¿Qué ocurre ahora? Que indudablemente hay un problema económico importante. Son unos caladeros muy importantes, afectan a los pescadores canarios, no tanto como muchas veces se diría, afectan a muchos intereses económicos pesqueros de la Comunidad Europea. Y eso ha hecho que la Comisión esté tratando de subvertir esa decisión judicial a través de volver a plantearse lo que llaman la consulta a la población. ¿Pero a qué población va a consultar? Porque indudablemente una cosa son los saharauis que siguen viviendo en los territorios ocupados, que son un número relativamente pequeño de saharauis, porque desde luego no se está pensando en los saharauis que están en la diáspora o que se encuentran viviendo en los campamentos de Tinduf, que son saharauis con derecho a esa tierra. Y sí se está pensando también en aquellas personas marroquíes que han ocupado el territorio saharaui, incentivados por Marruecos con el fin de facilitar la ocupación del territorio. Esto se puede ver muy bien nada más que en los ropajes, porque ellos visten chilaba, los saharauis visten derra. Y esa forma de ver la vida es completamente diferente. Nosotros lo que queremos es hablar con los políticos, decirles, sobre todo los que están en el Parlamento Europeo, que esto se tiene que solucionar y que no se puede solucionar cuando ya la riqueza del pueblo saharaui esté completamente esquilmada en beneficio de Marruecos. Porque entonces lo que estamos creando es un problema mucho mayor. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a luchar, como hemos luchado siempre, porque no se acabe con la riqueza del Sahara, que son muchas, y espero que luego tengamos ocasión de reflejarla. Bueno, Cristóbal Wally, presentado a grosso modo lo que es la situación actual, los recursos del Sáhara. Nos gustaría entrar un poquito a conocer de fondo, bueno, pues esa sentencia y todo lo que tiene que ver con estos acuerdos de pesca, para que el pueblo, la ciudadanía pueda entenderlo, pueda comprenderlo un poquito más. Vamos a ver, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hace nada más que reconocer lo que ya se hizo en su momento. Es decir, cuando Marruecos entró o tenía pretensiones de que el Sáhara formara parte de lo que ellos llamaban el Gran Magreb, como una fórmula de crear un imperio marroquí, ya España acudió al Tribunal Internacional para que los organismos internacionales manifestaran si realmente existía algún derecho del Reino de Marruecos sobre el Sáhara. Los saharauis jamás han rendido pleitesía al sultán de Marruecos. Son un pueblo completamente diferente, que habla una lengua diferente, un dialecto del árabe completamente diferente, como el hasanía, distinto del que hablan los marroquíes, que nunca han tenido situación de pleitesía con el tema del rey de Marruecos y que vivían de una forma completamente diferente. Es más, han sido muchas veces enemigos tribales de las tribus marroquíes. Eso que debía haber sido la base, o que era la base, es la base de toda la construcción internacional del Sáhara, ha sido desconocido por todos aquellos que están defendiendo la ocupación ilícita, ilegal y contraria al derecho internacional del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y una vez que tenemos en cuenta eso, hay que plantearse, ¿existen riquezas en el Sáhara que pertenecen al pueblo saharaui y que están siendo explotadas por los marroquíes? A veces tenemos, y tampoco quiero extenderme para que Wally luego pueda hablar sobre todo de lo que es la estrategia del colectivo, a veces la gente tiende a pensar que allí lo que había era un desierto, que llegaron los españoles allí y no hicieron casi nada, se limitaron a vivir en una situación
normal dentro del desierto, pero que no hubo ninguna intervención, y que ha sido Marruecos el que ha transformado la sociedad saharaui en una sociedad, o del Sáhara Occidental, una sociedad moderna. Como muchas veces se dice, allí no había nada más que serpientes y escorpiones y nosotros hemos puesto allí la riqueza. Eso no es cierto. Es cierto que ha habido inversiones. Marruecos ha intentado o intenta ganarse el territorio ocupado con inversiones, pero las inversiones, muchas de ellas estaban ya hechas. Siempre se pone el ejemplo, como quien dice, todavía el gobernador marroquí sigue viviendo en el mismo palacio que vivía el gobernador español. Pero es que hay algo más. El Sáhara no es un territorio pobre. Es cierto que es un desierto, en la parte occidental del desierto del Sáhara. Pero el Sáhara tiene una riqueza en fosfato impresionante, que yo creo que fue el detonante de todo esto. Cuando empiezan los fosfatos a funcionar y se crea la empresa Fosbucla, una empresa nacional del INI, unos fosfatos, una riqueza tremenda, la mayor mina de fosfato del mundo, de un fosfato de una calidad importantísima, además casi a ras de tierra, con lo cual el coste de producción era o es muy barato. Entonces fue cuando se planteó, los fosfatos dan mucha riqueza. Pero es que después tenemos, y lo hemos hablado antes, el caladero pesquero. La pesca en el Sáhara, en ese caladero, un caladero muy muy importante en el mundo, un caladero con una gran capacidad de pesca. Pero es que hay más riqueza. Hace poco había una intervención de los colectivos andaluces en Torremolinos, porque se realizó una semana de amistad y de presentación entre Dakhla, la ciudad de Dakhla en los territorios ocupados, y Torremolinos. ¿Por qué? Porque Dakhla tiene unas playas muy interesantes desde el punto de vista turístico. Y no solamente eso, hay dos cosas muy preocupantes también. Se está extrayendo arena del Sáhara para las playas, lo cual es una riqueza también que se está esquilmando, y se están vaciando los pozos artesianos, que son los que dan agua al Sáhara. El territorio saharaui, teniendo en cuenta la extensión y el número de habitantes, podía ser un país perfectamente viable y vivir en una situación y en unas condiciones muy muy viables. Bueno, Luali, continuamos con estas explicaciones muy interesantes para conocer de fondo pues la causa de esta invasión de Marruecos, de ese abandono, ¿no? No sé si lo digo correctamente, de España, o quizás nunca España debió ocupar el territorio saharaui. Exactamente. Bueno, el Sáhara, como lo he dicho, el Sáhara Occidental fue colonia española desde 1860 hasta febrero de 1976, fecha que la última en la que España abandona el Sáhara. Luego, previamente, dicha invasión en el 75, Marruecos invade militarmente al Sáhara, la cual hace una marcha verde, invade el Sáhara hasta el día de hoy. Marruecos se ha apoderado de toda la riqueza del Sáhara, se ha apoderado de todos los recursos naturales del Sáhara. Marruecos está violando todos los derechos humanos del Sáhara. Marruecos está ejerciendo una presión a todos los saharauis en el Sáhara ocupado. Y uno de nuestros objetivos del colectivo saharaui aquí de la provincia es poder defender nuestra causa ante la Unión Pública y ante todo el mundo, y poder defender nuestra libre determinación, que es el Sáhara Occidental, que es un Sáhara libre. La cual nuestro objetivo es que ahora está negociando un acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, el cual es un acuerdo de pesca que nosotros estamos muy presionando para que no se vote a favor, porque esto no favorece a nuestra situación ni favorece a nuestro pueblo. Que Marruecos no solamente es un ocupante militar, y está, tanto militar, está también ocupando los recursos del Sáhara. Como vuelvo a decir, nuestro llamamiento es para los eurodiputados y los diputados europeos para que ejercen su presión
y que Marruecos cumple con la legalidad y que Marruecos deja celebrar un referéndum, sí, esto sí es la legalidad, y que cumple también con la sentencia dictada por el Tribunal Europeo, que dice que el Sáhara no pertenece a Marruecos, la cual las aguas y la riqueza del Sáhara no pertenecen y Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara. Ese es nuestro objetivo, hacer un movimiento para que todo el pueblo andaluz pueda ejercer su presión hacia este acuerdo, que nosotros sentimos que a lo mejor este acuerdo beneficia más a los gobiernos marroquíes y los militares marroquíes y el embajador marroquí, porque otra persona más, son casi 50 millones de anuales que se le va a dar, esos 50 millones se le van a dar al gobierno marroquí, cuando el pueblo saharaui en el Sahara ocupado no hay hospitales, no hay universidades, no hay inversiones. Como ha dicho, no quiero decir mal lo que ha dicho Fabio, que el Sahara desde el 75 sigue siendo la misma Sahara de ahora, no sé, con toda la riqueza que tiene, con toda la riqueza que se sale del Sahara, no se ha construido nada hasta el día de hoy. Entonces, nosotros por eso que queremos recalcar que la Unión Europea debe ejercer, no puede estar mirando de un lado a otro. Cuando la Unión Europea está presionando en Palestina que no comercie los productos que salen de Palestina, y en el Sahara sí lo están intentando comercial. En Palestina la Unión Europea no comercia ni está prohibido que los productos que salen de Palestina se comercien o se venden afuera, porque Palestina está ocupada por Israel. Entonces, ¿por qué no ejerce el mismo que lo que está ejerciendo? Entonces Marruecos está abriendo toda la frontera. Entonces nosotros sabemos que Marruecos está chantajeando mucho a la Unión Europea y más a España. Entonces entendemos los gobiernos españoles y los gobiernos europeos que Marruecos está ejerciendo mucha presión, la migración, terrorismo, tal, etcétera. Pero nosotros no estamos en contra de que la Unión Europea tenga un buen trato con Marruecos, pero no que esté del Sahara. No que Marruecos el día de mañana, que si hay una sentencia a favor del pueblo saharaui, Marruecos presiona y mete más migración. No es que el día de mañana que hay una solución respecto a un pueblo que lleva 40 y tantos años en la Ahmada, en el campamento de refugiados, y en el Sahara ocupado violando derechos humanos, como lo acaba de decir la chica que es sultana, que hace 3 días que vino a Canarias haciendo un tratamiento médico, que fue violada, que fue maltratada y agredida por el ocupante marroquí. Por nosotros estamos denunciando cada día las barbaridades que está haciendo el gobierno marroquí y los militares marroquíes en el Sahara Occidental. Por eso nuestro llamamiento es para que no dejen que esta sentencia se vaya a la mano vacía, y que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tengan constancia de esa sentencia, que el Sahara no es de Marruecos, nunca ha sido de Marruecos, y que respetan los derechos internacional, y que no votan a favor de ese acuerdo que nosotros como Sahara nos perjudica tanto, porque quien beneficia es el reino marroquí. Sí. Cristóbal. No, yo quería decir que hay dos cosas muy importantes que nos sirven como detalle. Por un lado, cuando se habla de que realmente esto no le reporta a Marruecos nada más que gastos, porque es un argumento que se utiliza, Marruecos recibe de la ocupación del Sahara miles de millones de euros anuales. Por eso se permite tener 200.000 soldados, fuerzas militares y gendarmes, tener un muro de 2.700 kilómetros de largo, con más de 10.000 minas anticarros. Todo eso cuesta dinero. No es lógico que se esté gastando tantísimo dinero para mantener los territorios ocupados si realmente no obtiene unos beneficios de allí. Eso por un lado. Pero por otro lado hay un paso más. No vamos a hablar de principios, vamos a bajar a la vida de la gente. Porque podemos hablar del principio. El Sáhara Occidental es un territorio que pertenece a un pueblo que es el pueblo saharaui. Un territorio que está todavía dentro de Naciones Unidas, dentro de los territorios a descolonizar. Sigue considerándose una colonia de la que además el administrador sigue siendo legalmente España. Y por lo tanto le corresponde al pueblo saharaui el decidir cuál es su destino y el decidir cuál es su gobierno. Pero es que hay algo más. Todavía si dijéramos, no, Marruecos está allí, está respetando los derechos humanos, está respetando a las personas que son saharauis y que están dentro de los territorios ocupados. Diríamos, bueno, dentro de lo que cabe está... Pero es que Marruecos no está haciendo eso.
Marruecos está persiguiendo sistemáticamente a los saharauis. Los saharauis están excluidos completamente de toda la riqueza que hay allí. Son excluidos social, laboralmente, se les prohíbe el derecho de asociación, se les prohíbe el uso de su lengua materna, el hasanía, se les prohíbe el uso del español, que a veces olvidamos que dentro del mundo saharaui el español es una lengua cooficial, porque muchos saharauis se educaron en castellano y hablan español. En la cultura hay poetas saharauis que escriben en castellano. Sorprendentemente, España no tiene ningún sede del Instituto Cervantes en ninguno de los lugares en que hay una presencia saharaui, ni en los campamentos, ni en los territorios ocupados. Le están obligando a hablar francés, lo están trasladando a su territorio, su cultura, y están además castigando de una forma feroz a aquellas personas que piden simplemente tener la posibilidad de desarrollar su mundo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que es una auténtica ocupación. Una ocupación cultural, una ocupación social y una ocupación económica y política. Decías antes, ¿debió España o no debió invadir el Sáhara? Es que España nunca invadió el Sáhara. Eso también es un error histórico. Primero hay que irse a la época. Lo que sucede en las épocas no se puede traspapelar. En aquel momento existía un interés por los países de Occidente por incidir en África. España había perdido sus colonias americanas y quería intervenir en África. ¿Y por qué España se quedó con el norte de Marruecos y con el Sáhara? Porque era lo que no querían los franceses, lo que no querían los alemanes, lo que no querían los ingleses. España era un gobierno, era un país en decadencia. Y España nunca invadió con soldados aquello. No hubo una presencia militar hasta muy entrado ya el siglo XX. ¿Por qué? Porque España lo que hizo fue establecer tratados comerciales con las tribus que había allí, que eran tribus nómadas. Llegó a acuerdos, y yo creo, y la prueba está que Luali y yo podemos estar aquí sentados los dos, hubo una fuerte afinidad entre los dos pueblos. Eso es algo que acabó cuando empezó el elemento de la descolonización y cuando Marruecos empezó a introducir personas que realizaban actividades de guerrilla a través del Ejército de Liberación Marroquí contra los franceses. Ahí hubo una historia rara que hizo que aquellos... Pero seguimos siendo pueblos que, a pesar de nuestras diferencias, que las tuvimos, indudablemente, era un pueblo colonizador y un pueblo colonizado. Pero España declaró al Sáhara provincia española. Los saharauis tenían la misma representación que tenía la gente de Jaén o que tenía la gente de Barcelona. Y no hay más que ver los nodos de las cortes franquistas para ver que había señores vestidos como estamos Luali y yo, que representaban a esa provincia. Se le dieron todos los derechos, absolutamente todos los derechos que tenían los españoles. ¿Fue una huida hacia adelante? Pudo ser. Pero indudablemente España, lo que España defendía es que ellos decidieran su futuro. Pero indudablemente entró los intereses económicos de algunas familias españolas, de algunas familias marroquíes, que dio lugar a todo ese fenómeno de la Marcha Verde, que hizo que lo abandonáramos, porque sí lo abandonamos. Y yo pondría un ejemplo, hay gente que no lo ve así. ¿Qué ocurriría mañana si Marruecos monta una Marcha Verde contra Melilla y contra Ceuta? Y nuestros gobernantes dicen al ejército, retiraros. Eso fue lo que pasó en el Sáhara. No nos damos cuenta, pero eso fue lo que pasó. Y eso es lo que tenemos que saber, que tenemos una responsabilidad. Y por eso hay esa solidaridad que hay entre los españoles con el pueblo saharaui distinta a su gobierno. Por desgracia, los jóvenes cada vez conocen menos la historia y conocen menos esa unión que hubo entre los dos pueblos. No hubo una auténtica invasión. Nuestra educación, nuestro código de educación, casi para nada, ¿no? Para Yo no nada. recuerdo, vamos, que ni incluso ahora, ¿no? A nuestros hijos, en ninguna etapa de su vida escolar se les ha hablado o se les ha puesto a conocer y a estudiar lo que fue la provincia 54 española realmente, o sea que
y desconocemos por completo. Incluso, bueno, pues nos sorprende, porque yo cada día conozco un poquito más, gracias Cristóbal también, que efectivamente utilizamos términos que no son realmente, y que conocer en profundidad lo que ocurrió debería de ser pues un eje fundamental también de nuestra educación. Puesto que me sumo a tus palabras y como bien dices, bueno, pues somos pueblos hermanos, es que no tiene sentido lo que está pasando si no fuera por esos intereses netamente económicos, que también se les puede dar forma y se pueden compartir. El pueblo saharaui está pidiendo a gritos un referéndum. Marruecos ofrece condiciones que, bueno, si os parece hablamos de un poquito de este asunto, que no serían aceptables, ¿no? El referéndum tal como lo plantea Marruecos, porque sería inviable, no sería llamar a la urna a los saharauis, sería llamar a las urnas a los marroquíes, ¿no? Sí, pero yo no sé, Luali puede también hablar más de esto, pero hay algo muy importante. Cuando se decreta la paz, en el año 91 fue, ¿no? Cuando se firma la paz, el pueblo saharaui renuncia al arma. Es uno de los pocos pueblos colonizados que ha renunciado a la violencia para conseguir sus fines. Eso también lo olvidamos. Y es el único que está recibiendo las bofetadas, los dos carrillos, como dirían, ¿no? Precisamente renuncia a la violencia, y otros pueblos por la violencia han conseguido gran parte de lo que tienen. Exactamente. Esto está creando una reflexión importante en la sociedad saharaui. Los jóvenes saharauis, sobre todo los que están en Tinduf, ¿no? Están bien formados, pero al mismo tiempo están hartos de vivir en un sitio donde no. Pero tenemos que reconocer que hay una noticia que ha trascendido, bueno, que el 92%... Bueno, sí, la alfabetización es altísima. Eso es, que tienen además... Y el español es asignatura obligatoria en las escuelas de los campamentos. Eso lo he visto yo. O sea, no solamente los niños que vienen en vacaciones en paz, que hablan como si fueran de Sevilla o como si fueran de Jaén, con un acento completamente que distinguen perfectamente dónde van cuando van a las vacaciones. No solamente eso, sino que es una lengua que se estudia en las escuelas. El tema lo que hablábamos de la cultura, lo que hablábamos de todo esto, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es que eran las 54 provincias, pero culturalmente están muy próximos a nosotros porque han vivido mucho con nosotros. Y de hecho, muchos de los grandes músicos saharauis han vivido en España y viven en España. Algunas, por desgracia, han fallecido, pero todo ese mundo que está ahí hace que haya una afinidad importante. ¿Qué ocurre? Que la política va por otro camino, y eso es lo difícil. ¿Y qué ocurre más? Lo que te decía, hay una intención de que el referéndum no se celebre nunca. Cada vez que los saharauis han aceptado, que a lo que iba en el año 91, alguna de las condiciones de Marruecos ha impuesto otras condiciones. Efectivamente. La cuestión es que no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico. Cuando la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, empieza a realizar el censo, ¿quiénes tienen que votar en ese referéndum? ¿Quiénes podemos considerar saharaui? Marruecos impone que se incluyan lo que llaman las tribus del norte. Digo el norte desde el punto de vista del Sahara. Es decir, la zona de Tantán, la zona que, bueno, son saharaui o no son saharaui. Eso habría que verlo, porque saharaui no se... Pero esas tribus sí habían tenido relación con el sultanato. Pero esas tribus no pertenecieron casi ninguna, muchas de ellas a España. Solamente en la época de Sidi Ifni, que además algunas de ellas, años antes, lo hablamos antes con el compañero, ya habían desaparecido, se habían rebelado en el Ejército de Liberación marroquí, pero no tenían nada que ver con los saharauis del sur. El Frente Polisario aceptó que esas personas se incluyeran como votantes en el referéndum. Y aún así, y de la paradoja que suponía que votaran en un referéndum que no iba a liberar su tierra, sino una tierra que estaba debajo, porque no se incluyó el terreno, porque dice, bueno, que voten, pero si sale que sí, con también la zona de Tantán, la zona... No, y lo aceptaron. Y a pesar de eso, Marruecos no ha querido referéndum. Es decir, el Frente Polisario ha dado pasos de aceptación de muchas de las exigencias marroquíes. Pero es que Marruecos nunca ha tenido intención de aceptarlo. Da igual, nunca ha tenido intención de aceptarlo. Bueno, en este sentido, la población andaluza, la población española, ¿cómo puede contribuir a que esta causa se resuelva?
Luali. Bueno, nosotros de aquí, como colectivo aquí de la Andalucía y como saharauis aquí viviendo en la provincia de Jaén y miembros del colectivo Jaén, están pidiendo que el pueblo andaluz y el pueblo de Jaén más bien colabora más con la causa saharaui, que muchos no están muy concienciados del tema del Sahara, y nosotros lo entendemos porque hay una crisis, a lo mejor el pueblo español está más en otro tema más pendiente del sistema económico, pero también que no se puede olvidar la situación de un pueblo que lleva ya 40 y tantos años sufriendo en el campamento y agredido en el Sahara ocupado por parte de Marruecos, como ha dicho el compañero Fábrica. La verdad es que Marruecos siempre ha aferrado de toda la resolución de las Naciones Unidas. Marruecos nunca ha quiso estar sentado con el frente. Ahora, hace poco, el Consejo de Seguridad ha dictado su resolución 1415 que Marruecos debe sentarse con el Frente Polisario, que es nuestro legítimo representante para el pueblo saharaui, sentarse junto a Marruecos. Siempre ha aferrado que quiere negociar con otros segundos países, la cual nosotros el Frente Polisario, que es representante de los saharauis, está reconocido en más de 80 países en el mundo, está reconocido por la Unión Africana, cual nuestro es legítimo representante, la cual es que debe negociar con Marruecos, no otro país que tiene que negociar. Marruecos está pidiendo otra cosa que nosotros. Y como ha dicho la verdad, Marruecos cada vez que se acerca una solución para el conflicto, Marruecos se aferra y pide otra cosa. Ahora, gracias al nuevo enviado especial, que es el antiguo presidente alemán, Christoph Koller, se está intentando de que se empiece una nueva ronda de negociaciones ahora para final de septiembre. Y gracias también a Dios que hace poco, en abril, se ha dictado una resolución en Naciones Unidas que en vez del mandato del menor era 1 año, la cual Marruecos siempre ha querido que 1 año para aprovechar y agredir y haciendo su cosa, se ha limitado en 6 meses para poder el Consejo de Seguridad presionar a Marruecos y al Polisario para sentarse y llegar a un acuerdo para la situación del Sahara, que no se puede. Marruecos, esta solución no le gustó porque son 6 meses la cual Marruecos no se puede aprovechar. Entonces ahora, el 31 de octubre, se va a celebrar otra mesa de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Naciones Unidas, para tratar el tema, para si pueden añadir más 6 meses o ver dónde está llegado la negociación que lleva el enviado especial de Naciones Unidas, Christoph Koller, y con el tema con el Polisario, con el Marruecos, con los países vecinos, Argelia, Mauritania, España, otro país invitado, y la Unión Europea, Rusia y los amigos del pueblo saharaui. Entonces nosotros confiamos en que este nuevo enviado especial pueda hacer su trabajo, quiere llegar a la situación, al conflicto bien, para que pueda llegar a alguna solución respecto al conflicto saharaui. Y en esto nosotros deseamos lo mejor para que pueda hacer, porque la verdad que, como he dicho, el pueblo saharaui ya lleva 40 años y la juventud ya está harta de seguir eso. Eso es como dice, que la Unión Europea ahora está negociando con Marruecos, que no está viendo que hay un pueblo sufriendo y amargando cuando Marruecos le está robando toda su riqueza. Y no es justo. Ahora Marruecos está robando. El pueblo saharaui, la juventud ya está harta. La Unión Europea, con firmar este acuerdo, es alentando más a la guerra en el conflicto saharaui. Porque si la Unión Europea firma el acuerdo de pesca, quiere que la Unión Europea, ¿qué está pasando de los saharauis? Entonces, esto el pueblo saharaui no lo puede admitir. No puede ver que todos los días robando su pesca, su fosfato, toda su riqueza. ¿Puede estar el pueblo saharaui? Bueno, podemos estar ante un nuevo conflicto. Exactamente, ¿no? Eso se puede. Ya ha habido hace poco, hace 2 años, tuvimos un pequeño conato en La Güera, ¿fue? ¿No? ¿La Güera? En Guerguerat. En Guerguerat. En la zona sur del Sáhara. En la zona sur del Sáhara, lindando con Mauritania, que es además el único punto por el que Marruecos, el territorio liberado tiene acceso al mar. Los territorios ocupados está dividido entre el territorio más grande, que está ocupado por Marruecos, que hizo este muro. Se habla mucho del muro de Israel, ¿no? de Palestina, pero no se habla de uno de los muros más grandes que hay, que es precisamente el que divide el territorio controlado por Marruecos del territorio controlado por el Frente Polisario, dentro de lo que es el territorio nacional del pueblo saharaui. Y hubo en el Guerguerat hubo un conato
que Marruecos intentó ocuparlo y tuvo una respuesta inmediata de las fuerzas saharauis y tuvo que retirarse. Porque hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Marruecos es un país que tiene una gran fuerza militar, que tiene el apoyo de países muy fuertes como Estados Unidos y Francia. No vamos a hablar ahora de la complicidad de otros países como España o como otros países de la Comunidad Europea, no. Tiene un apoyo importante de Estados Unidos y de Francia. Y eso hace que tenga... Y encima es una semidictadura o una dictadura, lo cual supone que hay una jerarquía fuerte del planteamiento. Así que es fuerte, es muy difícil que el pueblo saharaui consiga vencer a corto plazo a los marroquíes. Pero es que los marroquíes tampoco van a vencer al pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui tiene, como él ha dicho, el apoyo de todos los países africanos o de casi todos los países africanos. Con lo cual un derramamiento tiene de apoyo de 80 países de todo el mundo, de reconocimiento. Son personas que están dispuestos a luchar porque están luchando por su tierra. Los soldados marroquíes son soldados de reemplazo que se han encontrado allí en una guerra que ni les va y ni les viene. Los saharauis son personas que están jugándose, luchando por su tierra. Y eso es muy complicado. Conocen el terreno, saben dónde están y por lo tanto tienen voluntad política de vencer. ¿Qué significa esto? Pues que es muy difícil que venza Marruecos y es muy difícil que venza el Frente Polisario. Eso va a ser una guerra perpetua. La sociedad internacional no puede permitir eso. Va a ser una guerra perpetua, no puede permitirse eso. Y hay una solución que Naciones Unidas lo ha dicho ya hasta la saciedad, que es el referéndum de autodeterminación. Que los saharauis dicen que se quieren unir a Marruecos, amén Jesús, pero vamos a darle opción a que lo digan. Que los saharauis dicen que quieren ser un pueblo independiente, amén Jesús, que quieren ser un pueblo unido de una manera o de otra, porque son las muchas opciones que se pueden tener, a la antigua metrópoli, a España, amén Jesús, respetando, pero que sean ellos los que decidan, porque si no la juventud no tiene salida. Están muy formados, los aliópticos han estudiado en Cuba, han estudiado en España, hay médicos, hay gente de una preparación muy alta, pero ¿qué desarrollo tiene esa gente cuando en los territorios ocupados no les dejan y en los campamentos no hay recursos? No hay recursos. ¿Qué salida tienen? Al final la salida es, pues eso, irse a otros países, lo que es la diáspora, o terminar volviendo a entrar en la guerra, porque es la única salida que se le está dejando. Y es muy duro decir esto, porque el Frente Polisario, y me consta, está haciendo verdaderos esfuerzos por mantener una situación de paz. Verdaderos esfuerzos. Y es una pena que la comunidad internacional no premie esos esfuerzos y sí esté apoyando a grupos que utilizan la fuerza bruta, la fuerza armada, la guerra como mecanismo de elemento político. Porque el mensaje que se está dando es clarísimo. Pega tiro, pon bomba y a lo mejor te hacemos caso. Mantente en paz, confía en la comunidad internacional y al final te vas a morir en el desierto. Porque eso es lo que se está trasladando. Y ya han muerto algunas generaciones. Ya claro, es que estamos hablando ya de dos generaciones. De dos generaciones. Está clarísimo. Los niños que han nacido después de Luali es la segunda generación, es hijo de las personas que se fueron, pero sus hijos ya son una generación después, que son una... Nos queda ya poquito tiempo para ir finalizando este espacio. ¿Qué mensaje haríais llegar a la sociedad en general, a Marruecos? Porque aquí también en Andalucía hay un número importante de personas marroquíes que están viviendo, y yo entiendo que a veces cuando se escuchan mensajes que son ciertos,
pueden alentar o ayudar? ¿Qué habría que decir al pueblo en general o cuál sería vuestro mensaje para llegar a un acuerdo? Porque entiendo que es fundamental, los jóvenes tienen la fuerza de ese espíritu joven, están cansados de soportar temperaturas altísimas. Como bien nos contaba anteriormente Eluali, hace 3 días de nuevo una nueva inundación, han vuelto a asolar parte de los campamentos de refugiados que ya están en malas condiciones. Un poquito una pincelada más de esto, abundemos un poquito más en este asunto, cómo está en estos momentos. Nuestro mensaje a la sociedad española y a la sociedad marroquí, en sí nosotros con el pueblo marroquí no tenemos problema. El pueblo saharaui es un pueblo muy humano y nosotros sabemos quién lleva el conflicto saharaui, es el reino marroquí, no es el gobierno, no es el pueblo marroquí. El pueblo marroquí está muriendo de hambre, el pueblo marroquí tiene mucho más problemas que, para no decir de otro término. El pueblo marroquí, nosotros le tenemos respeto y sabemos que ni saben cómo es el tema saharaui. Y por eso nosotros le respetamos siempre cuando nos respetan y entendemos que su situación no incluye en el tema del Sahara, que no sabe ni siquiera, cuando tú le preguntas a un marroquí no sabe el tema del Sahara, y nosotros también lo sabemos, pobre, que no sabe. ¿Quién lleva el tema? El gobierno marroquí y el reino marroquí. Ese que lleva la llave del tema del Sahara y el que... Y nuestro mensaje a la comunidad española, digo a la sociedad española, es que abre un poco los ojos y que pueden ayudar más el tema saharaui y que hay un pueblo que está sufriendo, como dije anteriormente, que no lo pueden dejar solo y es un pueblo que merece ser libre y merece su dignidad, merece que viva en un país como el Sahara Occidental. Ese es nuestro mensaje a la comunidad, a la sociedad española y respecto, como he dicho, al pueblo marroquí. El pueblo marroquí, no tenemos problema con el pueblo marroquí. Lo respetamos como árabe, como musulmán, lo respetamos como pueblo. No tenemos ningún problema con el pueblo marroquí, le sigo repitiendo. Nuestro problema es con el reino marroquí, es que lleva las cuestiones del Sahara. ¿Quién está robando la pesca? Eso va al reino marroquí, eso no va al pueblo marroquí. Las mujeres que se han muerto por pedir un par en Hoceima y en el otro sitio de Marruecos. Ese dinero no va a Marruecos, ese dinero va directamente a reino marroquí. Entonces, nosotros no culpamos al pueblo marroquí, lo entendemos, su situación, lo entendemos respecto al tema Sahara, pero entendemos que el pueblo marroquí no tiene culpa de la situación saharaui. Yo como presidente del colectivo y como representante de aquí de Sahara, aquí la provincia, lo entiendo perfectamente y no tenemos ningún problema con el pueblo marroquí en este tema, y a veces no coincidimos en el cual alguna tema lo entendemos perfectamente, que el pueblo marroquí está en este tema fuera y que este acuerdo de pesca, ¿quién está? Si tú se pregunta ahora el pueblo marroquí de ese acuerdo, que ese acuerdo ni siquiera el pueblo marroquí ve beneficio de este, ni el pueblo marroquí ni siquiera ve. Imagínate el pueblo saharaui. Entonces, todo este beneficio, 50 millones, lo está pidiendo para el Reino Marroquí para seguir más presionando, para seguir más intentando, alimentando más el terrorismo. Por cierto, se ha aumentado la cantidad también este año, ¿no? Esa cantidad anual. Si tú te das cuenta... Ahora mismo están anulados por el tribunal. Exactamente. Sí. No sabemos, ahora mismo no hay cantidad. No hay cantidad, pero en supuesto que fuera hacia adelante se aumenta, se vuelve a incrementar esa cifra. Cuando tú ves más presión, por ejemplo, así... Este principio de año, la migración que ha entrado de Marruecos a España es enorme. Eso porque hay una presión, no porque Marruecos puede evitar ese Marruecos utiliza la migración en la apertura del fenómeno migratorio para presionar. Para decir a la Unión Europea, aquí nosotros estamos. Eso no es nuevo. Si conceden el tema de la pesca, si apoyan el tema del Sahara, nosotros metemos migración, terrorismo y tal. Y eso no se puede. La Unión Europea no puede estar mirando que Marruecos ceder a Marruecos le está chantajeando. Nosotros como saharaui no permiten que Marruecos nos pase encima. Nosotros confiamos en la legalidad internacional. Pero si eso no llega, nosotros sabemos dónde podemos llegar y con esto nuestros esfuerzos podemos saber dónde nosotros podemos llegar para liberar nuestra tierra y el lugar de nuestra independencia, que es el Sahara Occidental. Parece que la vía no beneficia como nunca en la historia, ninguna guerra, ningún conflicto ha solucionado absolutamente nada, Cristóbal. Y en este sentido sí que eres totalmente experto porque tienes una vida comprometida y entregada a la causa humanitaria justa y libre. Cristóbal, ¿cuál es, para finalizar este espacio, tu planteamiento? ¿Qué recomendaciones haría a la población en general? Y bueno, pues para los gobernantes que también nos escuchan y nos ven, creo que... Los gobernantes yo creo que está claro. España tiene unos compromisos internacionales, el mundo
después de la Segunda Guerra Mundial. Creyó que para evitar precisamente esos conflictos había que crear un orden nuevo de carácter internacional, que ha ido profundizándose, y una cierta renuncia al conflicto armado, una búsqueda de soluciones pacíficas, eso de entrada, ¿no? Y respetuosos con los derechos humanos, eso es lo básico en general. Luego, todo conflicto debe resolverse así. Y vuelvo a decir, aquí lo que hay es un problema entre lo que es, vamos a decir así, la normativa internacional del tema del Sáhara y la puesta en marcha de esa normativa. Es decir, la teoría está perfectamente, tenemos la teoría. Lo que hace falta es que la comunidad internacional se ponga enfrente de Marruecos y le diga: no, mire ustedes, va a haber referéndum. Y punto. Y no hay más que hablar y vamos a ver qué pasa. Y si no, ustedes van a tener a la comunidad internacional enfrente. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. A los pueblos, él lo ha dicho, el pueblo saharaui no es enemigo. Y menos ahora. Antes eran enemigos porque estaban entre las propias tribus, tenían sus conflictos por los pozos de agua, porque lo volvemos al elemento de la historia. Pero el pueblo saharaui no es enemigo de nadie. De nadie. Ni del pueblo marroquí, ni del pueblo español. Y yo solamente voy a hacer, y al pueblo español solamente le voy a hacer una llamada. Es curioso, porque es que a mí me sorprende. Este verano he estado en el Rif y pasa igual. Territorio en que estuvo presente España. Tuvimos nuestra guerra, no es que no nos hayamos peleado, éramos colonizadores y colonizados. El recuerdo es bueno, es afable. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Hay otros países que no pueden ver a los que fueron sus ocupantes. Yo he sentido el cariño de los saharauis. Los saharauis nos aprecian como pueblo. Y eso debe tener siempre una correspondencia. La sociedad española le está dando mucho al Sáhara también. Las vacaciones en paz, las asociaciones. Yo creo que posiblemente no hay un tema internacional que tenga más asociaciones de apoyo en toda España. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Algunos han captado por los niños, ¿verdad? Algunos han sido los niños cuando han venido aquí. ¿Pero por qué han venido los niños? Porque han habido personas que han dicho: hay que traer a estos niños. Aquí no traemos niños palestinos. Aquí no traemos niños. Y le han captado los niños. A otros, ¿qué nos ha captado para esta causa? Los recuerdos de nuestros padres que recorrieron las llanuras del desierto acompañados de sus maharis, acompañados de sus compañeros saharauis. España dejó allí mucho corazón. Hay una página de antiguos militares en internet, que podéis buscarla, que se titula Con el Sáhara en el corazón. Porque nunca se olvidaron de aquello. ¿Y por qué no se olvida la gente de otra gente? Eso es lo que hay que preguntarse. Y el pueblo español tiene que preguntarse: ¿son nuestros? ¿Están con nosotros? ¿Son gente de la que tenemos que tirar? Y yo creo que en un mundo en que todo el mundo trata de disgregarse, de romperse, de enfrentarse, yo creo que tenemos que tener una respuesta clara. Son nuestros hermanos, están ahí, y tenemos que colaborar con ellos en que logren su futuro, que es suyo y no nuestro. Muchísimas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias, Luali. Bueno, con este espacio se pretendía que conociéramos todos un poquito más la situación y el pueblo saharaui. No sé si hemos cumplido el objetivo o no, pienso que sí, que poquito a poco, porque es un tema, como decíamos al principio, complicado. Ya las propias administraciones, los intereses, ya no, son dos pueblos hermanos, pero los intereses de los representantes, de nuestros representantes políticos y nuestro reinado y el reino de Marruecos, desde luego que tienen intereses totalmente distintos a los sentimientos del pueblo español y el pueblo saharaui. El que la sociedad conozca
un poquito más de lo que es la vida y la situación del pueblo saharaui, que vive ya 42 años, casi 43 en el exilio. Creo que es muy importante. Si hemos contribuido un poquito más con este espacio, bueno, pues es una satisfacción para esta casa, al igual que un orgullo, Cristóbal, tenerte de nuevo aquí, Luali igualmente. Y hasta la próxima. Ojalá en el próximo espacio podamos, ya no quiero, no vamos, un sueño bueno, de esta casa un poco personal y particular, ya no, ojalá fuera que todo se había arreglado, pero sencillamente con que estos acuerdos que ahora de momento están litigándose, bueno, pues den los mejores frutos en beneficio de la razón, que es para el pueblo saharaui, ya nos sentiríamos satisfechos, y ojalá podamos hacer ese espacio en breve. Luali y yo estamos emplazados el año que viene a tomar los 3 tés en el ayuno. Muy bien. Bueno, pues que así sea. A ustedes muchísimas gracias por la atención, y será así, que nos han prestado una vez más. Hasta la próxima. Hasta luego.